¿El 3 es el tuyo? El 3 es el mío, no ¿Y lo el, subas. y Me el 2 duele es la el mío? cabeza. Ok, perdón. ¿Cómo te sentís mejor? No, me duele la cabeza y no puedo tomar. ¿Necesitas una vacuna? No, ¿sabes qué Necesito. te bien, boludo, para el dolor de cabeza? Eyacular. Si querés te Uf. meto los dedos en el ano, te toco ahí. ¿No es un y montón? ¿Estás...? No, boludo, ¿por qué? ¿En Es serio? un montón. No, pero te hace bien. Mirá, te voy a sacar de esta porque tenemos conectado. Tenemos un nuestro- científico que puede Tenemos decir un eso. científico Claro, sí, conectado. sí. Por suerte salimos de esta. Sí. Es que teníamos que ir por ahí para ahora subir. Está ¿entendés? en comunicación con nosotros Fabricio Ballarini. Hola Fabri, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo Todo la bien. parte de ano. Bien. Muy bien, padre. Nada, la recomendación era un dedo en el ano para que se pase el dolor de cabeza. Científicamente eso no está comprobado, No ¿no? está comprobado, ¿no? No, creo que no. Bien, Ok, Me bien. quedé perfecto. friquizado. Ok, Bien, ok. gracias por traer un poco Yo de pensé cordura, que sí. un poco de cordura a esta mesa. Fabri, hace unos días, bueno, nada, se anunció que estaba aprobada y se empezaba a aplicar la vacuna, la primera vacuna contra el COVID y nada, teníamos mucha curiosidad de tener una palabra autorizada o alguien que nos pueda contar más o menos de qué se trata. Bueno, te cuento un breve resumen. Creo que está súper frisada mi imagen. No sé si ustedes me ven de corrido, pero yo me quedo ahí como paralizado. Les pido disculpas. está medio frisado, pero vos metele que se te escucha perfecto. Ok. Sí, estamos en un buen momento del año, después de pasar de meses muy malos. Si bien la pandemia tuvo en distintos países distintas consecuencias, más o menos casos, más o menos muertes, recién ahora empezamos a ver buenos resultados. Hay en estos momentos 11 proyectos en fase 3, o sea, en la última fase, lo cual es una bocha, más 150 que están en otras fases y en fase preclínica, o sea, hay una cantidad de proyectos de vacunación enormes como nunca antes en la historia de la humanidad, y dentro de esos 11 hay 3 o 4 vacunas que ya están en fase, que finalizaron la fase 3, que ya mostraron resultados, y en algunos casos, como por ejemplo la vacuna de Pfizer, ya se está aplicando en el Reino Unido. En el día de hoy la FDA está a punto de hacer una recomendación de emergencia en la misma, o sea, de la misma empresa, así que Canadá también está autorizando, salió un Bien. paper sobre la vacuna de Oxford, o sea, hay buenos resultados con mucha efectividad, lo cual nada, nos da cierta esperanza de que la vacuna, además de ser segura, es efectiva. La primera pregunta que te quiero hacer es si esto, o sea, si lo que estamos viviendo hoy es común, si es común que una vacuna contra una enfermedad que no se conocía o contra un virus que no se conocía haya tardado relativamente, o sea, tan poco en estudiarse, probarse y aprobarse. No es común, pero en realidad nunca vivimos una pandemia Claro, con claro, este entiendo. nivel de tecnología. A lo que apuntaba Pero era justamente a eso, ¿no? De que con lo avanzado que está todo el tema de tecnología y medicina, que pudimos afrontar esto en tan poco tiempo y lo valioso que fue eso. Sí, yo creo que hay muchas comparaciones, por ejemplo, en la vacuna contra otras vacunas. No quiero dar ejemplos así puntuales para que la gente no vaya a buscar y empiece a generar más desconfianza, pero tardaron muchos más años, ¿sí? Bastante más años. En algunos casos hasta 20 años. Obviamente eran otras décadas, digamos, Obvio. fue hace mucho tiempo, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los proyectos de vacunación que están ahora probándose no arrancaron en enero. ¿Sí? O sea, arrancaron en años atrás, o sea, utilizan una tecnología previa. No es que armaron el laboratorio en enero y todas comienzan ahí. O sea, eran estrategias anteriores que modificaron partes de los procesos, que cambiaron cosas. O sea, sin resultados previos no se podría haber hecho. Y después, por otro lado, o sea, es un récord de inversión. Lo que tenemos que saber es que la cura para un montón de enfermedades que creemos que no tienen cura depende de la guita, lo cual es un bajón por un lado. O sea, tenemos que darnos cuenta que tuvimos, entre comillas, la suerte
esto entre miles de comillas, de que la pandemia afecte a países muy poderosos económicamente. O sea, Estados Unidos, Europa, China. Entonces, el interés de esos países hizo, o la preocupación, hizo que la inversión sea sideral. Si esta pandemia hubiese estado en África, no Claro. hubiese sido en estos tiempos, o sea, no hubiese existido esta inversión, lo cual es un buen drenaje o sea, toda esta inversión hace que la tecnología cambie, que existan vacunas nuevas. De hecho, empezamos a tener vacunas con estrategias distintas, que bueno, lo que soñamos un poco es que esa tecnología y ese desarrollo pueda drenar hacia otros tratamientos y a otras vacunas de otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Tratemos de limpiar, Fabricio, un par de mitos y verdades que se estuvieron diciendo en las últimas semanas a partir de que se aprobó la efectividad del 95% de la primera vacuna. Empezaron con que iban a llegar una determinada cantidad de dosis a Argentina. El gobierno nacional decía, va a llegar y vamos a poder empezar a aplicar a partir de... Vamos a empezar por limpiar esa noticia porque realmente fue un descontrol entre lo que decía el gobierno y lo que fueron diciendo los distintos medios de comunicación. ¿Cuándo tentativamente llegaría la vacuna a la Argentina y cuándo sería el plan para empezar a vacunar? ¿Y bajo qué condición sería? ¿Esto sería obligatorio? ¿Toda la gente debería vacunarse? ¿Y cómo sería el orden para vacunarse? Tratemos de limpiar esa información. Bien, yo muchas cosas no sé, Bien. por lo cual no pertenezco ni al gobierno, ni a una entidad, ni soy médico, ni nada. Sé un poco lo que sabe el resto de las personas que leen cosas de internet. O sea, no hay una fecha exacta porque el ANMAT, que es como lo tenemos a la cabeza, la FDA norteamericana, Sí. es el ente regulador que controla las drogas y los alimentos. Acá tenemos el ANMAT, que es muy prestigioso, también tiene sus tiempos y sus requerimientos. Entonces hay que ver si esos informes, que no se aprueban de un día para el otro, cumplen con los plazos preestablecidos. Así que lo que primero tiene que suceder es que la ANMAT apruebe estas vacunas. Una vez que eso suceda, dependemos de la distribución. El gobierno está hablando que entre enero y febrero va a haber 10 millones, de personas vacunadas. Realmente no lo sé, sería genial, pero bueno, es un bardo de distribución, de convencer a la gente, de campaña de comunicación. Yo lo veo un poco verde, pero no por una cuestión de que no vaya a suceder, sino de que es ya, Claro, digamos. Y bueno, la vacuna, por lo que se estuvo hablando, no es obligatoria. Así que, bueno, esperemos que la gente tenga la suficiente confianza de poder dársela. Hay que ver qué vacuna se empieza a dar primero, si es la rusa, si es la de Pfizer, que hay algunas dosis, si es la de Oxford, si está aprobada. O sea, estamos en medio en veremos, en varias cosas, pero bueno, comparado a hace 2 meses, estamos en Disney. Claro. Ahora, limpiemos la que no es política, sino la científica. ¿Me vacuno y qué dicen los papers? ¿Qué dice la ciencia sobre me vacuno y qué tengo que hacer? ¿Tengo que esperar? ¿Qué se supone que deberíamos hacer la ciudadanía? ¿Salgo de descontrol? Digo, bueno, listo, me voy a un boliche, ya me vacuné. ¿O Sí. se supone que llega todavía una etapa en que me tengo que seguir encerrando, tengo que esperar a que todos nos vacunemos? ¿Qué pasa a nivel científico y qué es lo que se dice sobre estas vacunas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de que nos vacunamos? Cuando nos Está vacunemos. buena esa pregunta. Una vez que comience la campaña de vacunación, hay que ver a quiénes, o sea, lo que tenemos que saber básicamente es a quién vacunamos primero. Se cree, no, en el resto de los países lo que se hizo es vacunar al personal de salud, de las personas más grandes, lo cual tiene muchísima lógica, claro. y después a la población en general, o sea, a la población más joven y que no pertenece a ese grupo. En esos casos, o sea, toda esa población vacunada va a tener que esperar entre 2 o 3 semanas para que, primero que dependiendo de la vacuna es 1 o 2 dosis, entonces hay que tener en cuenta eso, y la inmunidad no aparece de golpe. Claro. No es que uno se da la vacuna y el sistema inmune responde con anticuerpos de un segundo para el otro, así que hay que esperar, y lo que se cree, las indicaciones que todavía no lo sabemos ni a nivel mundial, es que no es que uno aparece vacunado de golpe hay una inmunidad de rebaño en todo el mundo y el virus empieza a caer, sino lo mínimo que estamos esperando,
lo que el mundo desea es que por lo menos la letalidad baje, o sea, que Claro. se muera menos gente, que significativamente se muera menos gente. Ya con ese dato es un montón. Bien. Hoy lo vamos a exprimir al máximo Sí. a Fabricio. A Tenemos, pleno. tenemos dos temas más. El primero porque la semana pasada estuviste con tu jueves de información en Twitter, que estuviste hablando sobre cannabis medicinal, que esa es la otra gran noticia que tenemos en la República Argentina en las últimas semanas, porque se ha despenalizado para las personas que cultivaban por enfermedades, básicamente. ¿Qué implica a nivel social y a nivel científico el hecho de que este decreto haya salido y que se haya dado este paso para que las personas que tienen enfermedades que necesitan tratamientos con cannabis puedan hacerlo? Implica un cambio bastante grande, sobre todo o sea, casi cultural. Uno de los grandes problemas que tiene la investigación en cannabis es que si vos investigabas, imagínate que vos tenés un laboratorio en una facultad, si quiero hacer una investigación sobre cannabis, busco un dinero, yo qué sé, haces todo y tranquilamente podía venir la policía y decir que que era narcotráfico, Claro, digamos. Claro. O sea, no se podía hacer en investigación con una sustancia ilegal, tenías que hacer todo un proceso hiper complicado y no se podía hacer. Lo mismo pasaba para las personas que querían probar el aceite, por ejemplo, de cannabis para alguna patología. Hay muchísimas evidencias científicas y hay muchas en curso, lo cual hace que se necesiten este tipo de desregulaciones o nuevas regulaciones para que la sociedad pueda tener otras opciones de tratamiento. Así que bueno, es un paso adelante en ese sentido porque creo que el mundo va hacia una despenalización de esa sustancia. Realmente, hablando a nivel científico, es muy hipócrita que nuestra cultura acepte otras drogas, promueva otras drogas, le dé cabida culturalmente a otras drogas como el alcohol y el tabaco, que son mucho más nocivas que la marihuana, y que existe tanta regulación prohibitiva con respecto a una droga. O están todas prohibidas o no está ninguna prohibida. Claro. Pero si no, es ridículo. El alcohol es mucho más peligroso para tu cuerpo y para terceros. O sea, ahora quizás con la pandemia hay menos salidas, pero los fines de semana cualquier médico de guardia te puede comentar la cantidad de personas que la pasan mal por el alcohol, ellos y terceros. O sea, porque una persona alcoholizada es más violenta, tiene más probabilidad de cometer un accidente de tránsito. Así que en ese sentido hay como un cambio cultural, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y respecto a los pasos a seguir, ¿se me escucha? Sí. Respecto a los Sí, pasos perfecto. a seguir en cuanto a esto de todo el tema legal para cultivar y demás, ¿hay alguna información más clara? ¿Había algo de que hay que tener descargar ciertas cosas de internet, sellados por médicos y demás? ¿Cómo viene? ¿Tenés alguna datita? Existe cierta burocracia, o sea, no es algo tan directo, y lo cual me parece bien. O sea, todos los controles que se tengan que hacer, como por ejemplo la burocracia que existe en Uruguay para los consumidores, no solamente desalienta a las personas que quieren hacer otras cosas, sino también genera un marco regulatorio. Así que sí, no es así de simple justificar, bueno, estas plantaciones son para tal cosa, sino tiene que haber un aval de un médico, una necesidad, tiene que haber una coordinación, porque no es cualquier enfermedad. O sea, hay una cierta cantidad. Yo creo que hay muchas leyes en nuestro país y el problema no es la ley, sino es la regulación. O sea, cómo se regulan esas drogas o esas leyes y también esas drogas. Así que bueno, son movimientos muy lentos y muy burocráticos. Así que realmente en ese lado todavía no hay una regulación específica. Fabri, ¿crees que que este paso a la despenalización para este tipo de consumo abre un poco la puerta a la legalización
o no, o son cosas distintas. Claro, del consumo recreativo. Exactamente. Yo creo que son dos cosas distintas. Es un paso que quizás lo vemos como necesario, pero son dos cosas completamente distintas. Argentina en ese sentido tiene un retraso cultural muy, muy grande. Es como que no la vemos ni siquiera a nivel impositivo. Claro. De hecho, hay muchas empresas. Canadá lo tiene legalizado y explotó el mercado, o sea, pero explotó. Y Argentina tiene muchas regiones de nuestro país, sobre todo la parte de Cuyo, Mendoza, San Juan, que podrían ser campos ideales para el cultivo. Totalmente. Y que, bueno, son sondeados por empresarios extranjeros y Argentina esa no la ve. O sea, hay tanto prejuicio cultural que no se da cuenta que es una ganancia millonaria para los estados. O sea, el dinero que puede correr es enorme. Y bueno, ahí hay la cultura nuestra nos impide a veces ver no solamente el progreso, sino también el negocio. La beta económica. Y ya para Sí. limpiarlo... Tengo una más de... Hay una cosa que está buena para que que se den cuenta. Colombia se llevó la semana pasada, un diputado colombiano propuso una cosa que está re loca, pero está buenísima la idea. Propuso que el Estado compre toda la coca de los productores. Mirá. Y si compran toda la coca, o sea, toda, gastan un cuarto de lo que gastan en combatir las plantaciones. O sea, No, una locura. Claro, o sea, el sistema de seguridad que tenemos genera mucho más gasto que el sistema productivo. Así que bueno, esto es cultural, o sea, es un cambio cultural, no es un cambio legislativo. Las ventajas que le puede dar un país, fíjense el dinero que hizo California o el dinero que hizo Colorado, estados específicos de Estados Unidos, que en algunos casos son bastante conservadores, y no les importó mucho porque la cantidad de dinero que hicieron es enorme. La última respecto al cannabis y teniendo en cuenta la semana pasada todo el trabajo de divulgación que hiciste, ¿cuál fue el dato que la gente más te llamó la atención que no conocía o por el que más te consultaron la semana pasada? Y había uno para que... ¿Fue la semana pasada? ¿Digo bien? ¿Fue la semana pasada? Sí, fue la semana pasada. Sí. Pero estoy ya no sabemos ni qué día es todo. El hilo que hizo Fabri en Twitter. No, espectacular. Si los que son usuarios de Twitter y lo siguen a Fabri. ¿Cómo es tu Twitter, Fabri? Fab Ballarini. Bueno, para que acá tengo el hilo. Síganlo en Twitter y vean ese hilo porque de verdad, si tenés alguna duda o no sé, o tenés ganas de investigar y de ver de qué se trata, ese hilo es espectacular. Sí, una de las cosas que para mí sorprende y está bueno saberlo, o sea, hagamos de cuenta que es ilegal, ¿sí? Que es cierto, es ilegal. Pero mucha gente, por más que sea ilegal, lo va a hacer. Ajá. O sea, la legalización no impide las cosas, en muchos casos, sobre todo en nuestro país. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con el consumo y con el cuidado que hay que tener, que son fundamentales. El tema de las diferencias en los procesamientos del cuerpo sobre comer o fumar son terribles. O sea, hay muchas personas que por tutoriales o lo que sea se preparan brownies con marihuana y tienen enormes problemas porque el brownie, como se digiere en el estómago, tarda muchísimo en llegar la sustancia al cerebro, aproximadamente 1 o 2, a veces 3 horas, y como no notan el efecto inmediato, comen más, y de golpe tienen un pico enorme, un efecto muy desagradable y que perdura mucho tiempo. Entonces, digo, a veces por no informar, por una cuestión de que es ilegal, evitamos contar cosas que son datos necesarios. Hay un canal de YouTube holandés, creo que es, que, bueno,
son unos chicos que prueban todas las drogas. En Holanda muchas drogas son Sí. legales. Pero bueno, vos lo ves desde acá y te vuela la cabeza y te llama la atención y decís, no puede ser que esto esté bien, digamos. Que sea normal, claro. Y está bancado por el Ministerio de Salud. Entonces, o sea, es recultural el tema, ¿viste? Es como le estás dando más información a esas personas que lo van a hacer. Cuanto más sepan esas personas, mejor lo van a hacer, más cuidados van a tener. O quizás viendo el efecto que tienen en otras personas, dicen, ni en pedo tomo esto. Claro. O sea, no me quiero sentir así, ¿entendés? Yo en mi fantasía, bueno, es un viaje que está buenísimo y veo a esta persona que la está pasando recontra mal, no me acerco. Así que creo que más información en muchos casos es mejor. Fabri, te voy a hacer la última, pero esta es personal. Este año pasaron un montón de cosas, pero entre las cosas que pasaron, por ejemplo, se nos fue Cartuchos, se nos fue Generación Perdida. Ustedes van a seguir estando todas las mañanas, se los pido por favor. No sé. Charan, charan, ¿no? charan, charan. No sé. Todos los años No se cambia todo. sabe. No tengo idea. No, Ballarín. Pero, No me hagas No esto. me hagas- no me hagas No esto. tengo que. no- no, 10 de si diciembre. de alguien no depende, es de mí. me imagino. Me imagino. Para hacer la última, ¿me puedes explicar porque no lo entendí? Lo vi 45 veces el reel y no lo entendí. Si lo puedes explicar en un minuto por qué Star Wars está pasando en este momento o puede estar pasando en este momento. No lo entiendo. Para mí es muy flashero. El universo es infinito. O sea, lo que queremos es que el universo es infinito. Si es infinito, existen infinitas posibilidades. O sea, tranquilamente puede haber un planeta similar al nuestro que haya evolucionado de la misma manera con personas, porque es infinita las posibilidades. Sí. Hay que volar mucho. Entonces, digo, en esas posibilidades puede haber un planeta que esté teniendo la misma conversación que nosotros en estos momentos. O sea, ¿son bajas? Sí, bueno, pero es infinito. Entonces, digo, si la definición de infinito la entendemos, es fácil darse cuenta que dentro de esas posibilidades puede existir una historia parecida a cualquier historia que nos hayan contado sobre cualquier cosa espacial. Porque Totalmente. las posibilidades son infinitas. Que lo que sí es finito es las posibilidades que nosotros tengamos de verlo o de saber si eso es cierto, porque el universo está en expansión y cada vez vemos menos partes del universo. Entonces, bueno, que nos podamos conectar con esas tecnologías es bastante poco probable, pero que existen con la concepción de universo infinito realmente puede estar sucediendo, lo cual a mí me parte un poco la cabeza, pero bueno, es un juego lindo para pensar que no No, estamos sí, solos es en hermoso. Elijo este creer. universo. Elijo Elijo creer. creer que sí, Sí. obvio, re. Nos dejaste con la cabeza tallada, ahora no vamos, ninguno va a dormir de nosotros. Fabri, realmente un placer inmenso, en serio. Hermoso, sí. Y no te va, no, que no se vayan. ¿Por qué? No, No, pará, hasta este la año, mañana. este año siguen hasta tienen diciembre. fecha hasta fin de año. Sí, creo que sí. Bien. Hasta Bien. no sé, hasta fin de año. Hasta que el jefe quiera. O sea que el jefe diga basta. Hasta que se vaya de vacaciones y después veremos. Pero bueno, no sabemos qué va a... Todos los años sucede lo mismo. Obvio. Así que con un país tan fluctuante es entendible, pero bueno, siempre con ganas de... A mí me recopa la radio y bueno, ojalá que las cosas sigan con más posibilidades, Bueno, con nuevos programas y bueno, y disculpas porque los colgué No. no, la semana pasada, así que Fabri, para nada, no tenés nada que pedir disculpas. De última, si no tenés lugar en lo de Mario, nuestra mesa entra una persona más sin ningún tipo de problema. Te venís, rey. está muy bueno estáis viendo de lo que están haciendo ahí con el croma, me encantó. Está mucho mejor que este cuarto espantoso donde estoy con un Zoom pedorro. Están recontra bien armados. Y además tienen el Buda arriba de una cosa de CDs. Más que 90 no se puede. Sí, chorrea 90. Más o sea, 90 yo tuve eso. no se Es consigue. una parte de mi cuarto. Hermoso. Sí, me emocionó. Fabri, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande, un placer. Muchas gracias. Gracias, que tengan buenas noches. Gracias. Igualmente, Fari, nos vemos.
Bueno, nada, charlamos de todo con Fabri, un fenómeno. Y bueno, le tiramos la propuesta al aire. Capaz Sí, que, una. ¿quién te dice, no?